hijos del sol, yo os saludo, gracias por estar aquí. ¿Qué tal lleváis el fin del mundo? Espero que bien. Bueno, si estáis aquí es porque estaba escrito así. Somos unos alumnos aventajados en el mundo del misterio. Ya mismo vamos a llegar a los 84.000 suscriptores. ¿Por qué? Pues porque simplemente nos remitimos a aprender de los que saben. Y cuando la maestra habla, el alumno escucha, porque si no, no aprendes. Hoy tenemos aquí a nuestra querida doctora. Ella ni siquiera tiene ordenador en casa ahora mismo, está muy ocupada preparando las conferencias que va a hacer próximamente y preparando su última obra, que va a necesitar la ayuda de todos, ¿de acuerdo? De todos los que quieran. Yo por mi parte lo voy a hacer en todo lo que pueda, ¿de acuerdo? La doctora va a realizar unas conferencias porque ella se tiene que pagar sus trabajos. Alucinante que una erudita así necesite pagarse sus obras, que luego son estudiadas en la universidad. Me parece alucinante, pero bueno, para eso estamos nosotros aquí. Muy bien, ¿estáis listos? Porque os va a explotar la cabeza con este vídeo. Empezamos. Doctora, la quiero mucho y lo que vais a escuchar es una conversación telefónica porque ella ni siquiera tiene ordenador en su casa. ¿De acuerdo? Espero que valoréis lo que estáis a punto de escuchar, porque la doctora es un pozo de conocimiento. Entonces él dice que el que sabe, Buda dice así, el que sabe que enseñe y que corrija lo que está mal, será amado por los buenos y odiado por los malos. ¿Sabes? Porque es así, porque en este mundo existe el bien y el mal, y hay unos que sirven al bien y otros al mal. El maestro Ramakrishna dice que no hay que tenerles miedo, hay que hacerse respetar de esa gente, ¿sabes? Pero no meterse con ellos, porque hay esos, forman un frente de perversos y que pueden venir a atacarte para que no te hagan daño. Eso es la esencia de la enseñanza de él, ¿sabes? Del maestro Ramakrishna. Te sugiero que busques su obra. Se llama, él no escribió la obra, sino los discípulos. Se llama El Evangelio de Sri Ramakrishna. Él vivió, tiene los dos nombres, Rama y Krishna, juntos en él. Entonces él vivió como por los años 40, por ahí, 40, vino a predicar en la India, o sea, él nació en la India y se formó ahí, apareció como un sabio, y que enseñaba a sus discípulos. Su obra, él habla de la madre, o sea, él rinde culto al principio femenino de la divinidad, a la madre Syama o Kali, ¿sabes? Kali se llama ahora en esta época como símbolo de protección, ¿sabes? Entonces él, yo he estudiado la imagen de la madre Kali, ¿sabes? Como es, dice, la que precede ahora en este tiempo como símbolo de protección, esta era del Kali Yuga o de la guerra, de la confusión mental. Entonces ella aparece pisando en el cuerpo material y con una cabeza cortada en la mano, que eso es que vence ella, el poder del espíritu sobre el cuerpo físico, ¿sabes? Ella vence y tiene un collar de cabezas reducidas que le cuelga de su cuello, ¿sabes? Que son las anzas de los guerreros solares del Amazonas, que hacían así, y todos los guerreros, por ejemplo, los celtas, los vikingos tenían estanterías de los cráneos de los guerreros que vencían ellos, ¿sabes? Entonces, pues ella es de los que se representa eso, en la defensa ahora en esta época del Kali Yuga, de la confusión mental, del el triunfo de las bajas pasiones, de las malas cualidades y el olvido del bien, ¿no? Entonces en este tiempo pues pasa esto, y la diosa Kali hay que pedirle protección, hacerle determinadas ofrendas. Yo le ofrendo incienso. Entonces resulta de que pues la madre Kali
se adorna con un collar de cabezas reducidas que se llaman sansas y tienen en la mano una cabeza cortada. Entonces se le pide protección, pero él la adora como Siamma, el principio femenino del creador del universo, la gran madre, ¿sabes? La madre. Y entonces es bellísimo lo que enseña en el Evangelio, ¿sabes? Él no escribió su obra, sino que son las enseñanzas recopiladas por los discípulos y se publicaron en un ashram de él, que es la casa espiritual de Ramakrishna, en Argentina, Buenos Aires, que siguen las enseñanzas de él ahí, igual que en la India. Entonces, porque dice que había unos maestros que formó él, de sus discípulos, que recorrieron el mundo, ¿sabe? Después enseñando. Vivekananda, por ejemplo, era uno de sus discípulos. Así que es muy importantísimo que tú leas eso, ¿sabes? Cuando tú lees esos libros tan maravillosos de la India, que contienen también la enseñanza de los preamericanos, ahí está conservada en su esencia la enseñanza preamericana. Entonces tú, de la filosofía religiosa, de la comunidad cósmica, ¿sabes? Ahora estoy estudiando también a ratos la enseñanza de los toltecas, que toltecas les llaman a los sabios que salen de la Atlántida, ¿sabes? Tultecs es el verdadero nombre. Tultecs quiere decir revolucionario del conocimiento, ¿sabes? No es revolucionario bélico, sino del conocimiento, ¿sabes? Es un título que tenían los habitantes, los sabios de la Atlántida, Tultecs. Bien, estoy leyendo eso porque ahí está, es una maravilla lo que hablan, ¿sabes? Un maestro de allá de México que me mandaron a regalar sus obras, es decir, me las dieron cuando yo fui a México capital, me las regalaron ahí. Una señora que es especialista en el manejo de los Nepohualcincincinch, que se llama Claudia Soto. Entonces ella pues me invitó a su casa y llegué a su casa. Conozco a su familia, a su marido, sus hijos. Y ella es una profesora que se ha ganado premios por enseñar esto de la práctica del manejo de los Nepohualcincincinch, que son de diversos modelos. Entonces, de los mayas y aztecas, el ábaco, los ábacos, mayas y aztecas. Entonces ella me regaló un montón de libros que sacamos copias, y eso es de uno de esos que estoy leyendo, que es una maravilla, y otro que me mandó Frank Díaz, que es un cubano que vive en México y fundó una institución donde da clases, y él reunió en su obra, es decir, reunió en sus trabajos el estudio del yoga, del Hatha Yoga en México. Y entonces ahí presenta todo basándose en la posición de los asanas que exhiben las esculturas de ahí, de las reliquias de México. Hace un trabajo de eso que se llama el método Kinan, para poder aprender ese es el yoga primigenio, que ese es el yoga preamericano, el yoga pero el que llevan los mayas a la India, que son varios estilos de yoga, ¿no? Y entonces son varios sistemas, pero él hace lo del hatha, lo que se llama hatha yoga, de los ejercicios, pero explicándolo como eran, por la revelación que le han hecho maestros nativos. Y esta es el interesantísimo, ¿sabe? La enseñanza, cómo lo que dice, cómo lo que pensaban los nativos ahí, que eso nunca se ha conocido, ¿sabes? De la filosofía religiosa de ellos, y que se ha malinterpretado. Y hay otro maestro que forma parte de la Academia de la Lengua Náhuatl. Él también escribe otra obra, es decir, sí,
y se la dedica a un príncipe que todavía existe ahí, descendiente de los pan nahuas o aztecas. Entonces, esa obra también es maravillosa, te cambia la idea de esas culturas y de su sabiduría, ¿sabes? Y que está relacionada con el orden cósmico, unas maravillas que yo estoy memorizando los nombres y todo eso tengo que meterme en mi cabeza que va a explotar y con tanta cosa, y entonces ese conocimiento para darlo a conocer, para darlo a conocer, esa sabiduría en otras palabras que yo no conocía, ¿sabes? Que van más allá de todo lo que conocemos, ¿sabes? Pero unas palabras que te llegan al alma, ¿sabes? De los conceptos que tenían elevados sobre la filosofía religiosa, ¿sabes? Sobre el desarrollo evolutivo del ser, cómo conocían que eran las dimensiones de este universo y todo, y cómo puede que son también dimensiones de conciencia, son formas de conciencia, Entonces, bueno, una serie de cosas que cambia todo lo que uno ha sabido hasta ahora, ¿sabes? Y eso tengo que ponerme un horario, 2 horas al día de leer, estudiar eso y memorizarlo, para poder enseñarlo, ¿sabes? Porque Fran Díaz me mandó a regalar esa obra. Yo le quería mandar a regalar a él también la mía, pero no ha sido posible, ¿sabes? Mandarle a regalar el trabajo del yoga, porque es que yo no lo tengo en PDF. Y entonces, claro, a mí me cuesta mandarle por correo. Él me mandó, él lo tiene todo en PDF. Y entonces me mandó a regalar en PDF su trabajo del método Kinan, de la enseñanza de ese yoga primigenio, ¿sabes? Así que allí habla de la toltequidad, toltecayotl, todo eso que es importantísimo conocerlo. De los toltecs, pero él no dice que son los sabios de la Atlántida. Es el otro maestro que dice eso de que desde la Atlántida ya tenían ellos ese título que era revolucionario del conocimiento, ¿sabes? Bueno, es una cosa que yo digo que la vida no está, es tan corta para aprender todas esas cosas, ¿sabes? Es otra cosa a lo que nos han dicho y nos dicen en los colegios de forma superficial y equivocada, ¿sabes? Errada. Y que hablan de los sacrificios humanos y todo eso es falso totalmente, porque esa gente con un alma tan elevada, ¿cómo iban a hacer sacrificios de las personas, de sus semejantes? Si hasta para cortar un árbol, si tenían que matar a algún animal para comer, primero pedían permiso a la naturaleza, hacían una ceremonia. Si no querían, se puede decir, adaptar una planta de que daba frutos de forma natural en la naturaleza, no querían dañar el proceso que hacía la tierra con esa planta para domesticarla. No podían domesticarla por no hacer daño a la tierra. Y yo he estudiado también a la señora Eulalia Guzmán, a la doctora Eulalia Guzmán, que vino expresamente al archivo de Indias a estudiar las cartas de Cortés y todos los testimonios de los españoles para ver dónde es que decían que había sacrificios humanos, para ver si Cortés le contaba a Carlos V, cuando le contaba lo que había visto allí, pues, y lo que había vivido, a ver si a él hablaba de los sacrificios humanos. Dice que en ningún momento le habla al emperador Carlos V de que se hicieran sacrificios humanos allí en México. Entonces esa gente pues está como está. Hasta que se despierten y se sacudan de todas esas cosas,
pasarán miles de años a ver si les alcanza el tiempo del Kali Yuga. Porque este universo material tiene una duración y nos dan tiempo porque la evolución del cerebro del proyecto humano es lentísima. ¿Ah? Ahí mismo nomás te das cuenta. Así que esa gente pues está así, por eso se dejan engañar. Ya el que se despierta ya no cree en la Iglesia Católica, porque el que lee la Biblia nomás ya se da cuenta de que esos que predican esa religión no cumplen la doctrina de Cristo. Si lees toda la Biblia te das cuenta de eso. Ellos no cumplen lo que dijo Jesucristo, ¿sabes? Siguen la ley de Moisés, que mandaba a matar a los que no eran de su religión, ¿sabes? Pasa eso, tú lees la Biblia y verás. Y entonces ya dejas de creer en esa religión, que es falsa. Solo la doctrina de Cristo, bueno, todo eso que han cogido y han hecho la Biblia y todo eso, incluso tradiciones de otros pueblos que las han adaptado y las han metido ahí, han formado esos libros. Los hebreos son unos listillos. El arameo no es lengua de ellos, ni escritura de ellos, es de Babilonia, que se robaron eso, aprendieron ahí pues y ahí aprendieron ya a escribir y a leer y pudieron escribir sus tradiciones, dice. Las adornaron muy bien y todo, pero son copiadas de otros pueblos. Que si tú lees eso y estudias las tradiciones más antiguas, como los libros de los Vedas y todo, ahí ves lo del sacrificio de Isaac, el hijo de un rey, pues está en los Vedas también, en los Upanishad, el sacrificio de un hijo de un rey. Y bueno, y hay un montón de cosas como lo de el salvado de las aguas. Eso también es, el salvado de las aguas es la tradición del hijo del dios del sol, que se llamaba Radeya. Es la historia de él, que yo me la sé. Entonces, los hebreos salieron de la India y han ido robando todas esas cosas y luego se las han apoderado, la han cambiado, la han adornado a su manera, cuando ya aprendieron a leer y a escribir, pero ellos no estaban desde la creación y que la divinidad ha estado allí y ha sido el pueblo elegido. Eso es mentira, falso totalmente. Y lo peor es que la Iglesia Católica se apoderó de eso y pues se basó en la enseñanza de los hebreos y adoptó la Biblia y todas esas cosas, pero no cumplen la doctrina de Cristo. Si la gente aprendiera, leyera realmente lo de la doctrina de Jesucristo, que Él es representante de la bondad infinita, ¿sabes? Es uno de los avataras, nacido de una mujer nípara. ¿Ah? Lo mismo Juan el Bautista, nacido de una mujer virginípara, que ella era una anciana, que no podía tener hijos. Prima de María. María no es que era una divinidad, la han elevado a la calidad de divinidad. Era una mujer humilde del pueblo hebreo, que se casó con un carpintero, no estaba casada con un rey. Entonces, ella es una mujer virginípara, de las que tenían ese poder para traer a los avataras. Y Blavatsky dice que Jesucristo era la encarnación del Logos solar, del espíritu del sol, que es de una bondad infinita porque sale para todos, los buenos o los malos, nos alumbra a todos, nos da la luz y es símbolo de la sabiduría. ¿Ah? Y entonces, por eso Jesucristo dice que era la encarnación del espíritu del sol en el vientre de María. Así, si la persona cumpliera lo que él dice en su doctrina, entonces el mundo sería diferente, solo con la enseñanza de él. Ahora, si se practicara todo lo que enseñaban en América, en la India, que son enseñanzas mucho más antiguas, ¿ah? Entonces
Por eso cuando uno conoce las personas que conocen esas filosofías, esas enseñanzas de la India, del Tíbet, que están inspiradas en las enseñanzas preamericanas, entonces ya cambia su vida, el que practica esas cosas. Por ejemplo, yo leo los libros de la India, ya no me apetece leer las novelas que sacan las mujeres y hombres ordinarios, que son grandes novelistas, pero ya es que ya no es lo mismo. Tú lees una cosa y ya es diferente, de otra clase, aunque tenga pues un estilo perfecto y te atraiga y todo, ¿ves? Ya no es lo mismo que leer esas obras que son de una enseñanza superior, ¿ves? Pero es que la gente no las conoce porque no las han permitido que se difundan. La Iglesia Católica no es lo mismo que los libros sagrados de la India, todos estos libros que te digo que he tenido la oportunidad de conocer de allá, de que están recogiendo de las tradiciones antiguas de las culturas de América. Entonces ya cuando tú tienes eso ya no es lo mismo, pierde su brillo la literatura de las mujeres y hombres ordinarios, que se puede decir así, aunque sean gente culta, ¿sabes? Pero no tienen ese conocimiento superior que está en las tradiciones antiguas, en los libros sagrados de América y de la India. No es lo mismo, ya no es lo mismo. Y te acostumbras que ya te gusta a ti leer eso y puedes apreciarlo. Así que por eso yo te recomiendo que consigas esa obra por el editorial Kier o en las librerías de libros antiguos. Ahora que se puede pedir por internet, busca el Evangelio de Sri Ramakrishna. Es bellísimo porque eso te cambia la vida, te cambia el modo de pensar, el modo de ver todas las cosas, ¿sabes? Lo ves de una forma más elevada, ¿sabes? Vas más allá de lo que ve todo el mundo, ¿sabes? Tú haz eso, te recomiendo eso. Es una obra maravillosa de 3 tomos y cuando la empiezas a leer no la dejas porque es bellísima la enseñanza, ¿ah? Y el que recoge eso es un discípulo. Así que me encanta a mí Ramakrishna, el maestro Ramakrishna. Y yo pongo incienso y lo ofrezco a él, a su alma, para que me proteja. Él estará en el mundo espiritual porque era un gran maestro. Y fue el maestro de Vivekananda, ¿sabes? Después se llamó Vivekananda. Dice que contaba que había un chico que dice que se quería ir allí al templo, se había ido y había abandonado a su mujer y a sus hijos. Y él lo regañó, le dijo, ¿cómo eres un irresponsable? ¿Cómo puedes dejar abandonada a tu mujer y a tus hijos? Ve a cumplir con tu deber. Puedes venir, pero no a quedarte. Así le enseñó eso, ¿sabes? Pero bueno, muchas cosas que cuenta ahí en la obra, pero que son elevadas de los conocimientos superiores, que te hace ver la vida de otra manera, ¿eh? Y todo lo que tienes que aprender para poder educarte a ti mismo, a educar a la parte negativa que tienes, porque cada uno de nosotros tenemos ese yo bueno y el yo malo, ¿eh? Que esa personalidad mala que tiene defectos y todo, y entonces que viene arrastrando de otras vidas. Eso hay que corregir. Hay que mantenerlo en su sitio, que se porte bien el yo negativo. ¿Sí? Entonces puedes conseguir de verdad evolucionar. Y él habla de los maestros que enseñan con el ejemplo, que allá en Preamérica les llamaban Alak Winik, las mujeres y hombres verdaderos, que enseñan con el ejemplo, ¿sabes? Porque en este mundo
Todos quieren imitar, tener una figura para imitar. Mira, imitan a los artistas, los jóvenes se peinan igual como Elvis Presley, con ese tupé, y se ponen las mismas ropas. Siempre están imitando a alguien, ¿sabes? Entonces necesitan un ejemplo, ¿ah? Como un guía que con su ejemplo enseñe, ¿sabes? Pasa eso. Y entonces uno tiene que formarse, ¿ah? Aprendiendo de esos maestros que enseñaban con el ejemplo. Bueno, te recomiendo que compres esa obra, la busques donde sea. 3 tomos tiene, se llama El Evangelio de Sri Ramakrishna, porque se necesitan maestros verdaderos aquí, en este mundo que está tan corrompido, ¿sabes? Para que la gente siga ese ejemplo que te estoy diciendo. Como un maestro que a su discípulo lo enseña también, el triunfo está en el maestro, el triunfo del maestro está en que el discípulo sea mejor que él. Así que tú tienes ese deber de hacer eso, que ahora necesitamos hombres de bien en esta sociedad que está corrompida, ¿sabes? Y que el pueblo está en manos de esos seres egoístas que solo piensan en sí mismos, en enriquecerse y mantener al pueblo con hambre y con problemas. Hay que seguir y seguir aportando un granito de arena para ver si cambia, pero es que no se sabe si va a cambiar, aparte de que este mundo es temporal. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros para no volver nunca más aquí. Que eso, por eso yo digo que eso es la tercera dimensión, es esta. Y tenemos que irnos, según lo que yo he estudiado, a la cuarta y la quinta. Por eso tenemos que hacer, ni perder el tiempo. Entonces tenemos esas cosas, ese problema. Y ya bueno, ahora otro día hablamos, porque ya ahorita me voy, porque ya han sido las 11. Bueno, ya hablaremos. Un abrazo, cuídate mucho, un abrazo.